Excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades de nuestra ciudad, representantes del campus universitario de Jerez de la UCA, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, La Merced, de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, autoridades militares que nos acompañan hoy, queridos amigos. Con la conferencia programada para el día de hoy se inicia el ciclo Medicina y Sociedad, ciclo clásico entre los que desde hace muchos años organiza nuestra Real Academia y que coordina el presentador del conferenciante de hoy y académico de número, ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso. La misma estará a cargo del doctor don Roberto Suárez Canal, bajo el título Enfermedad del Alzheimer, pasado, presente y futuro. Antes de pasar la palabra al doctor Durán Alonso, me gustaría agradecer públicamente a la excelentísima Diputación de la provincia de Cádiz su generosidad para patrocinar en exclusiva este ciclo de conferencias, agradecimiento que hago extensivo a su presidenta, la excelentísima señora doña Almudena Martínez del Junco, quien lamentablemente no puede acompañarnos al estar en estos días fuera de nuestro país. A continuación, y para la preceptiva presentación del conferenciante, cedo la palabra al académico de número, el ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso. Tiene la palabra. Concedida. Y la presencia también de la Real Academia de Medicina de Cádiz hoy también con nosotros, ¿no? Para mí es un honor el poder organizar un ciclo de Medicina y Sociedad en la Academia, cosa a la cual agradezco al presidente y a la Junta Directiva. Y cada año pues intentamos colaborar con lo que es el fin de la Academia, que es la divulgación de, en nuestro caso, de la medicina, de la cultura, a toda la población. Por eso cada vez es más difícil seleccionar algún tema que pueda ser de interés general. Uno de los temas que siempre creo que es de interés para todos es el de la demencia y el del Alzheimer. ¿Y por qué es de interés para todos? ¿Por qué lo considero al menos así? Primero porque es una enfermedad muy frecuente. A mí me asusta cuando leo las cifras de prevalencia, ¿no? Que en España haya 800.000 casos nuevos de Alzheimer al año, que en Andalucía 120.000 casos nuevos. ¿Por qué hay tanto Alzheimer? Pues mirad, es una enfermedad neurodegenerativa que se asocia y se vincula a la edad, y el progresivo envejecimiento de la población hace que sea más frecuente. El Alzheimer se da en personas jóvenes, aunque con menos frecuencia. En menores de 65 años no llega ni al 5%, pero en 80 años la prevalencia sube casi al 15% y en mayores de 90 se acerca al 30%. Entonces estamos hablando de que es una enfermedad frecuente. Parece que está más relacionada en mujeres que en hombres, algo más frecuente. Sabemos que el bajo nivel cultural aumenta la prevalencia, por eso tenemos que fomentar la estimulación de la mente y el estudio. Y sabemos también que los factores de riesgo vascular, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, aumenta la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, conocemos más cosas, pero es una enfermedad muy curiosa. Roberto, después lo va a comentar. Es una enfermedad que se descubre en la época de las neurociencias, cuando en la época de Ramón y Cajal empieza a estudiarse las neuronas, se conocen cómo son las neuronas, se conoce cómo es el cerebro, y Alois Alzheimer en Alemania, en el principio del siglo pasado, descubre unas sustancias anormales en el cerebro que se van desarrollando vinculados a una señora que él estaba estudiando. Es curioso que todo esto se queda ahí en el limbo hasta que alguien importante sufre Alzheimer y empieza a crecer lo que es la investigación en esta enfermedad, ¿no? Ese alguien importante no era ni más ni menos que precisamente hoy un presidente de Estados Unidos como fue Ronald Reagan, ¿no? Digo hoy por aquello de las elecciones, ¿no? Ahí fue cuando empezó a inyectarse una inyección económica potente para estudiar la investigación del Alzheimer. Y aunque sabemos hoy muchísimo más y se ha investigado muchísimas líneas de investigación, que nos la va a contar seguro también Roberto,
Desgraciadamente todavía hoy no tenemos curación para la enfermedad de Alzheimer y tenemos que seguir luchando e investigando, pero cada vez sabemos más de esta dura enfermedad. Por tanto, yo creo que era muy importante hablar de ella, y no solo por su prevalencia y por su historia, sino también porque a mí hay dos palabras y dos frases que cuando he hablado de Alzheimer me han marcado mucho. Es una enfermedad que afecta a dos personas. Y dice, ¿cómo es que afecta a dos personas? Pues sí, afecta al cerebro de la persona que lo padece y al corazón de la persona que vive con la persona de Alzheimer. Entonces, es una de las enfermedades que más impacto tiene por el estrés que genera en el paciente y en el cuidador. Y la segunda frase que me ha marcado siempre mucho es una que decían que el Alzheimer mataba a la persona 2 veces. Decía, ¿cómo te mata 2 veces una enfermedad? Pues porque primero mata tu mente y posteriormente mata tu cuerpo. Entonces, con esa dureza de expresiones de frases, creo que es muy importante que poder divulgar para que sepamos todos un poquito más de esta enfermedad y vayamos avanzando en esa investigación y en ese conocimiento del Alzheimer. Cuando pensé en este tema para este ciclo de Medicina y Sociedad de este año, tenía que pensar también en un ponente. ¿Quién mejor que Roberto, ¿no? Indudablemente buscas en los amigos, tiras de los amigos. Lo siento, Roberto, llevamos muchos años en este tema. Hemos coincidido en muchísimos cursos, charlas, estamos hablando desde el 2000, bueno, ya nos hacemos jóvenes. Y Roberto Suárez es un experto en Alzheimer. Roberto es psicólogo, se hizo neuropsicólogo y después se hizo especialista dentro de la neuropsicología en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, desde hace muchísimo tiempo está trabajando con pacientes de Alzheimer. Fuiste director de la residencia de San Fernando, Dolores Castañeda, fuiste coordinador de la AFA Vitae de San Fernando y de Cádiz, que fue de la primera. Fuiste el presidente de la Federación de Familiares de Alzheimer de Cádiz y, lógicamente, cuando uno hace las cosas una mijita bien, ¿qué pasa? Lo llamaron y ahora es el asesor de la Confederación de Familiares de Alzheimer de Andalucía y actualmente es el director de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas. Entonces, creo que eso dice mucho de Roberto. Roberto fue el coordinador del primer plan andaluz de Alzheimer, que no sé si fue por los años 2002, fíjate, yo decía que fue el primero, y ahora mismo también has participado en el segundo plan que se ha actualizado con la nueva consejería en el plan de Alzheimer de Andalucía. Pero Roberto es un poquito ambicioso, él no se ha querido quedar en Andalucía y sé que fuiste también a Iberoamérica, fuiste a Perú, creo recordar, a ayudar a montar el plan de Alzheimer en Iberoamérica. Roberto lo han llamado de Gibraltar y tuviste que aprender inglés para participar en el Dementia and Daycare de Gibraltar. Roberto ha participado, pues yo te he visto en la Universidad de Cádiz, te he visto en la Universidad, creo que, si no me equivoco mal, en la Universidad de Madrid, en Salamanca, en su tierra. Roberto ha colaborado con la Escuela Andaluza de Salud Pública, has colaborado en los cursos de IAVANTE, has colaborado en todo lo que son cursos de psicología, con las asociaciones de familiares. Bueno, ahora mismo venía de Extremadura de participar en un curso esta mañana. Entonces, creo que no hacen falta muchas más palabras, aparte de todo su currículum y de sus proyectos de investigación y de sus publicaciones, para deciros que es un excelente ponente y soy yo el que le tengo que ceder la palabra y agradecer sus kilómetros para estar aquí con nosotros. Muchas gracias y espero que nos ilustre. Muchas gracias, doctor Durán Alonso, por su brillante presentación. A continuación, me complace invitar al doctor Suárez Canal a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema enfermedad del Alzheimer, pasado, presente y futuro. Tiene la palabra. Muchas gracias. Parece que me tengo que sentar. No me gusta hablar sentado, pero lo voy a intentar. Si me levanto... Bueno, espérate que baje. Bueno, ya se han levantado. Vamos. Para mí, para la institución que represento, la Confederación Andaluza de Alzheimer, es un orgullo estar aquí con todos vosotros, ¿vale? Y personalmente todo lo que ha dicho sobra, porque al final el currículum lo sostiene un papel, pero al final queda que desde el año 2002, que ya invité a Juan Carlos a participar en una conferencia de formación para directivos
del Plan Andaluz de Alzheimer y para profesionales, pues prácticamente venimos manteniendo una relación, y como él dice, lo llevé el día 14 del mes pasado a Jaén, junto con el doctor Cantero, que viene el día 19, y al final, como que decíamos, favor con favor se paga, ¿no? Con lo cual, para mí es un placer, es verdad. Además, venía de Extremadura, con lo cual me coge de camino para San Fernando, que es donde vivo. Igual me da llegar a las 10 de la noche que llegar a las 7 de la tarde. Así que nada, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy complicado, porque antes de hablar con Juan Carlos, cómo está cambiando el perfil y el paradigma de esta enfermedad. A nosotros, y aquí María Ángeles lo sabe, que tiene una asociación y que sabe lo que es bregar con ellos. De hecho, hoy estuve con una terapeuta ocupacional que prestó su servicio en la calle Tío Juane. Fíjate, la de años que estamos hablando, ¿no? Y también aquí hay otra persona que sabe de lo que hablamos, Antonio, que fue la primera persona que vino a nuestro centro de San Fernando gracias al Plan Andaluz de Alzheimer, el famoso programa PAS, el programa de atención sanitaria, y él venía a pasar allí a mejorar la vida de los familiares y de las personas afectadas, ¿vale? Ya no tenían que ir al centro de salud a buscar pañales, no tenían que ir a pasar consulta porque se pasaba allí en el propio centro. Bueno, fuimos mejorando la cosa, ¿no? Pero ahora mismo ya lo que nos viene a nuestras entidades ya no es gente diagnosticada en una fase avanzada de la enfermedad. Ahora nos vienen familiares que dicen, oye, mira, mi marido, mi padre, mi madre empieza con unos fallos de memoria, y lo más curioso es que ya nos viene gente, como los que podemos estar aquí ahora mismo, a pedir entrenamiento mental para prevenir. Eso hace años era impensable. Dar esta conferencia hace años y hablar de diagnóstico precoz y hablar de prevención de la demencia o del deterioro cognitivo era totalmente impensable. Y ahora mismo, pues gracias a Dios, ya no solo no es impensable, sino que es lo que está ocurriendo, ¿no? Para eso os he querido, ahí tenéis en la pantalla, ¿no?, dividir un poco la presentación en 4 partes, ¿no? Primero, qué hitos son los más conocidos de esta enfermedad y cómo ha ido avanzando los tratamientos, porque hay un cambio tremendo en cuanto a los tratamientos. Ahora veréis cómo al principio, si tú querías tratamiento, tenías que comprarlo en Estados Unidos. Ahora ya no. Ahora ya incluso hay demasiado bulo, y te venden tratamientos que a lo mejor luego no son tan efectivos, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito cómo ha evolucionado todo esto. Eso que decía Juan Carlos de cómo Alzheimer descubría en Augusta Deter esta enfermedad en el año 1906 y demás. Después veremos qué posibilidades hay de prevención del deterioro cognitivo. Ya no se habla de demencia, ¿vale? Ya no se habla de demencia, ya se habla del deterioro cognitivo y al final aparece una enfermedad que es la demencia, ¿vale? Pero que ha cambiado el concepto, luego también veremos algo de eso. Avances en el diagnóstico. Nosotros diferenciamos, cuando venga José Luis Cantero el próximo día, dirá que para ellos es detección precoz o detección temprana. Pero en investigación no es lo mismo que en el día a día. Nosotros diferenciaremos el diagnóstico precoz ahora y el diagnóstico temprano, que es lo que estamos haciendo en la actualidad. El precoz es cuando no hay ni un síntoma, cuando no aparece ningún síntoma, ¿vale? Y luego acabaremos con unas cuantas conclusiones de que, aunque lo que yo vaya a contar parece que es todo muy negativo, al revés. Estamos en una época en la que todo va a cambiar. En muy pocos años va a cambiar mucho la percepción de la demencia, ¿vale? Fijaros, ahí tenéis en pantalla cuando esta mujer, Augusta Deter, ingresa en un hospital, como veis ahí, de enfermos mentales y epilépticos en Frankfurt, y es la primera enferma de Alzheimer que tenemos conocida, ¿vale? Pero si os dais cuenta, en la parte de la derecha de la diapositiva viene cómo esta persona empieza a ver problemas algún problemilla para recordar cosas, pero van sobre todo otro tipo de problemas. Y lo que más destaca son los problemas de celos que tenía con el marido. O sea, que ingresa más bien por la sintomatología conductual y no tanto por la sintomatología del fallo de memoria, que es con lo que habitualmente solemos relacionar la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Tú sales por la calle y preguntas, oye, ¿qué será una fibrosis quística? Y a lo mejor la gente no sabe qué decirte,
pero tú le preguntas a alguien por la calle, oye, ¿la enfermedad de Alzheimer te suena? Sí, hombre, que se les va a la cabeza, fallos de memoria. No, la enfermedad de Alzheimer no es solo fallos de memoria, ¿vale? Luego veremos cómo hay muchas más cosas que fallos de memoria, ¿vale? Bueno, pues esta mujer empiezan a estudiar el cerebro, Alzheimer, este hombre que tenéis aquí, ¿vale? En la fotografía, un anatomopatólogo alemán y neuropsiquiatra, Alois Alzheimer, empieza a estudiar el cerebro de esta persona, pero resulta que Alzheimer se va a otro hospital, ¿vale? Se va a otro hospital y empieza a dar una conferencia a partir del fallecimiento de Augusta Deter. Ahí tenemos en 1906, otra gente habla de 1907, yo lo que manejo siempre es 1906, da una conferencia sobre una curiosa enfermedad de la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque empieza a descubrir en esta autopsia cerebral, cuando puede analizar bien el cerebro, aparece algo que es muy llamativo, ¿vale? Y aparece dos cosas que siguen apareciendo en la actualidad dentro de la enfermedad. Aparece una palabra, no me gusta utilizar palabras técnicas, pero no puedo llamarlo de otra forma, placas seniles. Las placas seniles son unos conglomerados de proteína beta-amiloide, ¿vale? Y eso lo tenemos todos. Lo que pasa es que en Alzheimer está multiplicado por mucho, y ahora explicaremos un poco cómo funciona esto. Pero descubre también por primera vez, no que existiesen por primera vez los ovillos neurofibrilares, sino que es la primera vez que los ven en un cerebro por dentro de la neurona. La placa amiloide no mata neuronas, está fuera de las neuronas, no mata neuronas, hace que mi cerebro funcione mal, ¿vale? Hace que mi cerebro, las conexiones, para que os acordéis de mí cuando lleguéis a casa, vuestras neuronas han tenido que hacer uniones como impulsos cerebrales. Si un impulso de esos falla, no os acordaréis de mi nombre, ni os acordaréis de lo que he dicho aquí, ¿vale? Entonces yo al final digo que la enfermedad de Alzheimer para mí a nivel coloquial es una huelga de basura. Mi cerebro acumula mucha basura, que es la proteína beta-amiloide, ¿vale? Y no sé cómo echarla fuera. El problema no es tanto el acúmulo como el eliminar la proteína beta-amiloide, ¿vale? Y esto es lo que se sigue viendo en un cerebro de una persona con demencia tipo Alzheimer. Placas seniles alrededor de las neuronas y ovillos neurofibrilares, que es esa proteína tau que se mete dentro del núcleo de la neurona, la mata e impide que se... No sé si alguna vez habéis hecho el juego, que es muy típico, ¿no? En formación, un ovillo de lana y lanzarlo. Venga, ¿usted cómo se llama? Tal, y tú lo lanzas a otro sitio. Yo me llamo tal. Si algún gracioso llega la tijera y corta el ovillo, no podemos conectarnos. ¿Qué ha pasado ahora en Valencia con las redes eléctricas? No había redes eléctricas, no se podían conectar por teléfono, ¿no? Pues en el caso de en el Alzheimer es esto. No voy a decir Alzheimer porque no ha sido el culpable por descubrir la enfermedad, ¿vale? Y 100 años después, 100 y pico años después, ni Alzheimer ni Augusta pensaban en el lío en el que se habían metido y la epidemia tan grande que significa esto, ¿no? ¿Vale? Pues al final lo que ocurre es esto que veis ahí, ese acúmulo y no soy capaz de eliminarlo de momento no soy capaz de eliminarlo, ¿vale? Ni la medicación actual, ahora os hablaré de la medicación, como si se limpia la beta-amiloide, pero no se limpia la proteína tau, ¿vale? Claro, un compañero de Alzheimer, que lo tenéis ahí en la fotografía, en el año 1910, ya pasaron unos años, dice que, bueno, como le habían donado el cerebro a ese hospital que dirigía él, pues le puso el nombre de Alzheimer a esta palabra, a esta enfermedad. Le podía haber puesto la enfermedad de Kraepelin, le podía haber puesto a la enfermedad de X, pero igual que yo soy amigo de Juan Carlos, pues en este caso Kraepelin era amigo de Alzheimer y le puso su nombre porque fue el primero que vio todo eso en un cerebro, ¿vale? Y aquí lo que plantea este hombre fue que él empezó a estudiar otra persona más que también tenía los mismos fallos que Augusta, con lo cual dice, cuidado, esto ya es algo que no es solo una persona, sino que en este caso que veis ahí, Johann F., que con 50 años empieza a tener la misma patología que Augusta. ¿Por qué se habla de, con 51 años que tenía Augusta, pensáis que se podía hablar de una demencia senil? ¿Cómo se relaciona la demencia senil con personas mayores? Sin embargo, por eso dice que es una demencia presenil, porque aparece en una persona con 51 años.
el término senil o presenil ya no está en uso. Como mucho se utiliza el término senil cuando quieres decir una enfermedad de Alzheimer. Senil se refiere a personas de edad avanzada, ¿vale? Pero eso es un tema que lo han hablado un trabajador social, Bismarck, para el tema de las pensiones. Y a nivel de salud y sanitario, pues se ha querido mantener lo de senil o presenil, ¿vale? Pero eso ya no existe, ¿no? Los médicos lo saben, ya los famosos P10 antiguos que había, que te daban un P10, una demencia senil, tiene chocheo. No, esto es arteriosclerosis. Pues si tiene arteriosclerosis puede tener una demencia vascular, ¿no? Si tiene algún problema de riego, no estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de otra patología. En la actualidad se siguen haciendo diagnósticos erróneos. Yo dirigí ese centro durante 25 años y, como bien dice, soy culo inquieto y cogí los expedientes de 102 residentes y de 82 de centro de día, me puse a analizar cada uno de ellos y el 88% tenía un diagnóstico de Alzheimer. Y bien, en una residencia como la mía, pues bueno, tiene que haber otro tipo de demencias. No había válidos, eran todo personas con demencia, pero analizando los expedientes, de ese 88%, un 80% no era Alzheimer. Tenían de 3 a 5 factores de riesgo cerebrovascular, como él ha dicho. Tenían hipertensión, tenían antecedentes de ictus, alguno tenía algún derrame cerebral en condiciones, alguno tenía hipertensión, con lo cual esos factores de riesgo nadie los ha tenido en cuenta. Nadie los ha tenido en cuenta y lo fácil que es Alzheimer. Y como tengas 85 años, no te hacen ni un TAC. ¿Por qué? Dicen, ¿para qué? Si total, con la edad que tiene. Yo también pienso que a veces, ¿para qué? ¿No? Porque yo los veo por la calle y es evidente, por la forma que tienen de mirar. Claro, son más de 25 años trabajando con ellos, con lo cual tú vas por la calle y ves a una personita así y tal, o un poco perdido, o lo que hemos hecho ahora en las farmacias, cruces verdes por el Alzheimer, que aprendan a detectar el deterioro cognitivo. Antes decía Juan Carlos que te mata 2 veces, pero es que mata a una tercera persona, que es el cuidador. Es que la soledad no deseada, que es tan famoso ahora, y mi amiga Fátima la hemos invitado ahora al Congreso a hablar de soledad no deseada, eso es tremendo, porque es la soledad de la persona mayor que vive a lo mejor en un pueblo, pero que además cuida a una persona con Alzheimer, con lo cual es la soledad que sufres por ser mayor y vivir aislado de la sociedad y incluso de la familia, pero encima la persona con la que tú has convivido 40 o 50 años no se vale por sí mismo y por mucho que tú quieras hablar con ella, no se relaciona contigo. Y tienes que asumir el rol de doble cuidador, ¿vale? Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Muy bien. Bueno, pero si os dais cuenta, fijaros, estamos hablando de 1910 y hasta 1970 no se ha hablado de la enfermedad, es decir, ha estado ahí silente durante muchos años, ¿no? Y en ese año se empieza a hablar del Alzheimer, ¿vale? Y esto es un hito histórico, ¿por qué? Porque ha sido el primer diagnóstico de esa patología, segundo, porque se descubren esos ovillos neurofibrilares, y tercero, porque es la primera denominación de una demencia senil, ¿vale? En este caso presenil, pero que es la primera vez que se habla de que eso, de que cuidado que a la gente menos de 65 años puede ocurrir. Actualmente, la mayor prevalencia es a partir de los 65 años, pero hay mucho Alzheimer en gente más joven. Yo le decía a Juan Carlos que el día 19 tengo pensado venir a escuchar al señor Cantero, porque aparte hay también amigo y tal, porque vengo de dar un curso de Sevilla a la Fundación Down Andalucía. Porque cada vez más niños, no tan niños, personas con Down tienen demencia tipo Alzheimer. Es normal, es que el cromosoma 21 es donde más beta-amiloide se acumula. Con lo cual ya nacen con una trisomía del 21. Lo normal es lo que yo le decía a la Fundación. ¿Y habéis planteado algún programa de prevención o de preparar para ese deterioro cognitivo? No, lo que hemos hecho ha sido pues para que trabajen, para que sean independientes, ya, pero es que ahora mismo un síndrome de Down vive 60, 70, 75 años. Y esa es una enfermedad edad dependiente y encima, como ya naces con una tara, es más fácil que tengas ese deterioro cognitivo. Entonces todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Miguel Moya, no sé si lo conocéis, un neurólogo muy bueno de Cádiz, del Hospital Puerta del Mar, director médico, hace poco nos daba una charla interesantísima al nivel de confederación del ictus.
y decía, a los 3 meses de un ictus hay mucha probabilidad de que se repita. Y yo, ¿y hay un protocolo, Miguel, para que? Dice, no. Y sabemos que haciendo estimulación cognitiva se revierten muchas cosas. Dice, ¿y hay un protocolo? Dice, no. Digo, siempre llegamos tarde, que es lo que nos pasa en Alzheimer, que llegamos tarde. Cuando se diagnostica, ya no hay nada que hacer. Cuando se diagnostica, ya no hay nada que hacer, ¿vale? Cuando esos ovillos neurofibrilares, luego lo veremos en una diapositiva, cuando esos ovillos neurofibrilares empiezan a actuar, ya no hay nada que hacer ya. Podemos hacer estimulación, evidentemente. Podemos retrasar que la enfermedad se ralentice, claro que sí. Aplicando una serie de factores preventivos y demás, se puede ralentizar, pero el curso va a seguir, ¿vale? Por eso ahora mismo lo que intentamos es, cuanto antes, empezar a hacerlo. ¿Por qué la gente vais al gimnasio? ¿Alguno va al gimnasio? ¿O alguien va al gimnasio? ¿Y por qué no vais a un gimnasio mental? Es que es la realidad. Yo voy al gimnasio porque me quiero cuidar físicamente, pero no vale cuidarme físicamente, tengo que cuidarme intelectualmente. Tengo que trabajar mucho la estimulación cognitiva. Vale, no vale todo, Vale descargarte un programa de estimulación y decir, esto lo hago yo. Yo no sé tu nivel de dificultad. ¿Os gustan los sudokus, los autodefinidos? En la parte de atrás viene el nivel de dificultad que estáis haciendo. Yo que he viajado mucho, por suerte, yo me tragaba autodefinidos miles. Todos los días en avión, autodefinidos, pum, pum, pum. Hasta que me di cuenta y yo, joder, siempre estoy respondiendo lo mismo. Casa, hogar, lar. Flor heráldica, lis. Es que me lo sabía de memoria. Hasta que descubrí que yo, tengo que comprarme un nivel superior. Y en el nivel superior, claro, cuando llevas 3 meses viajando y lo haces, dices tú, estoy aprendiendo cosas nuevas. Y ahora ya las llevo a la práctica, pero si no cambio de nivel, sigo haciendo. Por eso yo pregunto a la gente de edad, me encantan los sudokus. Y yo, ¿qué nivel de dificultad? ¿Los resuelves todos bien? Hombre, claro que los resuelvo. Entonces no estás trabajando. Porque hay una cosa que tu cerebro, el pilates lo conocéis, ¿no? ¿Vale? Pues tú puedes hacer pilates mental. El cerebro que se alimenta de oxígeno y de azúcar. Pues hay un tercer elemento que se llama neurotrofinas, que las puedes autogenerar. ¿Y cómo las generas? ¿Cómo las generas? No siguiendo rutinas, cambiando la rutina. Esta noche cuando lleguéis a casa, lo podéis hacer, pero no va a dar resultado. Cambiar la basura de donde la tenéis. La bolsa de basura la quitáis de donde la tenéis y la dejáis ahí. Y mañana por la mañana, cuando desayunéis, vais a tirar la basura donde siempre lo habéis hecho. Porque somos rutina pura y dura. Y si yo no hago algo diferente, yo no genero nuevas redes neuronales. Los diestros tienen que ducharse con la mano izquierda para que su cerebro cree nuevas vías neuronales. Y así todo. A que leéis en voz baja. Todo el mundo dice, ¿cómo lees en voz baja? Mal hecho. ¿Por qué? Porque hay que leer un poco en voz alta, porque así te entra por la vista y por el oído. Estás utilizando 2 sistemas cognitivos. Y tú, pues mira tú qué tontería, pero ¿cuántas veces os ha pasado de llegar a un sitio, he pasado por tal calle, no me he dado ni cuenta, porque voy absorto en otros pensamientos y solo freno o piso el freno rápido cuando se me cruza un niño o se me cruza un gato, ya si es negro, ya la acabamos de liar, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues como veis aquí, se empiezan a descubrir muchas cosas que no me voy a parar, porque cualquiera que quiera la presentación está a su disposición, porque todo lo que se puede compartir es bueno para los demás, ¿vale? Se empiezan a hablar de muchas cosas, ¿vale? Se descubre fíjate, en el año 84 se descubre realmente el betamiloide, ¿vale? Primero él lo ve, pero ya luego se empieza a estudiar, que ha pasado muchos años, ¿no? Empiezan a aparecer otros neurotransmisores en el cerebro, ¿vale? Como tenéis ahí, ¿vale? Empiezan a aparecer en el año 93 la tacrina, que es la primera medicación que surge para esta enfermedad, que no la podías comprar aquí en España. Yo recuerdo que de aquella yo ya estaba trabajando en este campo. Yo empecé en Alzheimer en el año 92, en demencias, y de aquella era lo que había. Y muchos familiares te decían, yo que me estoy gastando un dineral pidiendo a Estados Unidos para que me manden las pastillas, porque aquí no se aprobaban, ¿vale? Aquí no se aprobaban, ¿vale? Luego ya veis cómo empiezan el primer Día Mundial, fijaros, en el año 94, no hace nada. Es que esto está muy reciente, ¿no? Y ahora ya celebramos el Día Mundial como algo que no vale para nada, perdonadme,
porque el que tiene Alzheimer lo tiene de 365 días al año. Y a mí no me vale que la prensa se acuerde de Alzheimer el día 21 de septiembre. Tiene que acordarse el 5 de octubre, el 14 de febrero, el 15 de marzo, en diciembre, ¿vale? Porque es una enfermedad que está ahí y que es progresiva y continua, ¿vale? Y empiezan a aparecer, fijaros, en el año 96 aparece la ribastigmina, ¿vale? Perdón, la ribastigmina, dice, el donepezilo, ¿vale? El Aricept, que alguno lo podríais haber conocido por los familiares. Luego empiezan a aparecer otros conceptos, dice, cuidado, antes era el deterioro cognitivo leve, ¿eso qué es? Eso no es que envejeces y tienes demencia, no, es que aparece otro concepto, que luego hablaremos de él. Como veis ahí, aparece en el 2000 la ribastigmina. ¿Veis que en esa década, en 5 años, todo lo que se ha avanzado? Es que llevamos como 25 años que no había avances, y ahora mismo hay muchos avances, ¿vale? Empezaron a aparecer otros medicamentos como la galantamina, he puesto ahí los nombres de coloquiales del medicamento, ¿vale? Y empiezan a aparecer cosas que tú dices, uy, nuevas vacunas. Y fijaros, en el año 2004 es la primera vez que se ve el amiloide en un cerebro, en vivo, metiéndolo en un PET. En un PET es una prueba de neuroimagen funcional que te meten, te inyectan una azúcar, te pueden inyectar FDG, que es como se llama el compuesto, y si lo pueden adjuntar con el PIP, que el PIP es de la placa amiloide, y cuando la máquina te hace la fotografía del cerebro, se ve cómo tu cerebro tiene, qué zonas del cerebro tiene beta-amiloide y qué zonas del cerebro no consumen glucosa, ¿vale? Pues esto simplemente hace 20 años que se ha visto. No pensar que esto era ya en aquellos años. ¿Habéis visto el dibujito que os puse ahí de la placa amiloide y demás? Eso está expuesto en un museo, porque eso eran las tablillas de la verdad, los apuntes, los dibujos que hacía Alois Alzheimer. Con el carboncillo y lo tintaba, lo ponía bonito. No es como ahora, que ahora te metes en un ordenador y ves un cerebro en 3D. No tiene nada que ver en lo que había aquellos años, ¿vale? Y luego veis cómo se empiezan a cambiar nombres. Dice, Alzheimer prodrómico, ¿eso qué es? Eso es una enfermedad de Alzheimer que no la puedo diagnosticar porque los criterios médicos no me lo permiten, pero que ya existe. Se empiezan a cambiar nombres, empiezan a aparecer ahí, bueno, fallan una serie de medicaciones que se iban haciendo, aparecen los anticuerpos monoclonales y fracasan, cosa que ahora es lo que nos quieren vender los laboratorios como que es la panacea y la maravilla. Para hacer estimulación hay que detectar y dar esta medicación, ¿vale? Ahora comentaré algo de ellos, ¿vale? Y luego empieza a ver eso, bueno, veis, en el 2014 se empiezan a trabajar unos criterios diagnósticos diferentes, algunos para investigación, empiezan a trabajar en el 2015, hace nada, para hacer marcadores de la proteína tau, ya no solo la beta-amiloide, sino también la tau, ¿vale? Aparece, bueno, no sé si os gusta mucho este tema, esto está en todas las revistas médicas ahora mismo, el lecanemab, el adecanemab, el donanemab. Resulta que en Europa no están aprobados. En Estados Unidos sí. En Europa dicen que para beneficiar a un 5% de la población, con los efectos secundarios que puede provocar y con el coste que supone esto para el sistema sanitario, en este caso andaluz, ¿vale? ¿Por qué? Porque en alguno de estos medicamentos, ¿vale? En alguno de estos medicamentos nuevos que han descubierto ahora mismo, es obligatorio hacer 5 PET. ¿Cuánto puede costar un PET a la sanidad? Mucho dinero, mucho dinero. Hay que hacer 5 PET, ¿por qué? Porque los ensayos clínicos ha fallecido gente, con lo cual no son seguros. ¿Y a qué gente le van a venir bien? A fases muy iniciales de la enfermedad. Entonces la FDA, a nivel europeo, dice que no le interesa probarlo. En Estados Unidos, sí. Bueno, aquí es la EMA, ¿no? En Europa, la FDA en Estados Unidos, pero aquí su homólogo dice que no les interesa probarlo. Claro, las asociaciones de pacientes ladran. ¿Cómo que no? Si es una posibilidad de tratamiento, tal, cuidado. Tú sabes lo que hay que hacer para que te den eso, tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Qué neurólogo se atrevería a darte esa medicación con el riesgo que supone que hay posibilidad de ictus, de fallecimientos como ha habido? O sea que las cosas a veces no son tan sencillas como
como pensamos, ¿no? ¿Vale? Y aparecen esos 9 fármacos. Esto no está actualizado a día de hoy, pero hace 2 semanas que estaba hablando de este tema, eran 171 estudios en curso y 134 medicamentos en ensayos clínicos probándose. O sea que es muchísimo. Y alguno va a salir bien, claro. Alguno va a salir bien, ¿vale? Pero fijaros, hay una cosa muy curiosa, que hay una cosa que se llama Tebofortán, ¿vale? Que no es un medicamento, que está hecho de ginkgo biloba. Hay informes, lo que pasa es que no se quieren sacar al estudio porque tirarían por tierra los miles de millones. Hace poco hubo en Roma una convención de un medicamento que decían que era, bueno, tremendo para la enfermedad de Alzheimer. Y es verdad. José Luis Cantero, que viene el próximo día, os lo puede contar. El cerebro de esa persona está limpio de betamiloide. No hay ni un rastro de betamiloide después de un tratamiento de unos meses. No tiene betamiloide, dices tú. Pues, ¿y por qué no la prueban? Porque la enfermedad sigue. Porque el curso de la enfermedad siguen empeorando a nivel de memoria, a nivel de actividades de la vida diaria, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa hipótesis amiloide, a lo mejor hay que empezar a descartarla. Y hay que pensar que cuando esa proteína tau se fosforiliza en el cerebro, ya no hay nada que hacer. Por eso llegamos tarde con la medicación, ¿vale? En el mes de abril de este año, Juan Gervás y Mercedes Pérez dicen esta frase que es muy dura. Hay tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, pero no con medicamentos. Es decir, es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que actualmente no tiene medicación que la cure. Pero el tratamiento que hay en nuestras entidades, por ejemplo, de estimulación, fisioterapia, etcétera, 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 porque también ha cambiado el perfil de los cuidadores. Ya no son gente que no tiene conocimientos, ya son gente que sabe cómo enfrentarse a los fallos de conducta, cómo enfrentarse a los fallos de memoria. Sigue siendo muy dura, muy dura. Lo que decía Juan Carlos, quizás fue la primera frase que yo aprendí de aquel momento, ¿no? Y en mis diapositivas era, afecta al cerebro del enfermo y al corazón de la familia. Es que es así. No sé si habéis tenido en casa, pero yo lo he tenido. Yo era el butanero para mi abuelo. Y yo con 15 años iba a afeitar a mi abuelo y mi padre le decía, ¿quién ha venido a afeitarte hoy, papá? Dice, el butanero. Y cuando mi padre lo llevaba, yo de aquella jugaba al fútbol, cuando estaba más delgado, jugaba al fútbol, aunque no lo creáis, y lo hacía bien, y llegaba a jugar en tercera división y un poquito en segunda B y tal. Iba a los partidos, mi abuelo, y yo era el 4, el 5, el 8, el de verde, el de rojo, el árbitro. Y yo viendo algún partido con mi abuelo sentado en casa, mi abuelo decía, mira mi nieto. Y yo estaba sentado de él, a su vera. Mira mi nieto, mira qué bien juega. Y de repente, cuando se daba cuenta que yo era su nieto, se ponía a llorar. Pero le duraba 2 minutos. Ese momento de consciencia le duraba un momentito nada más. Y era muy duro. Tú como un niño con 15 años, a lo mejor decías tú, joder, qué fuerte que mi abuelo no me reconozca, ¿no? Que es muy fuerte en verdad, ¿vale? Y esto, sí, pues se logra, que es un poco lo que os decía, ¿no? Se logra que disminuya la placa amiloide en el cerebro, pero la enfermedad sigue. Entonces, que ahora se plantea muchas veces la gente, ¿será un interés de la industria farmacéutica? Que sabemos que sí, porque esta medicación que hablan, yo sé, porque lo hablé con los del laboratorio, ¿sabéis cuánto cuesta la pastilla? 2,5 €. ¿Sabéis cuánto cuesta el tratamiento? Cerca de 300 euros. ¿Por qué? Porque han invertido tantos millones en investigar que hay que recuperarlo. ¿Y cómo se recupera? Cobrándolo a la gente. ¿Lo pasa a la Seguridad Social ahora mismo? No. En España no está aprobado. ¿Qué está haciendo la gente? Pedirlo a Estados Unidos. Hasta que ocurra alguna desgracia y digas tú, oye, es que esto ha sido porque, ya, pero yo me lavo las manos porque usted lo ha pedido porque ha querido pedirlo. En Europa no está aprobado, ¿vale? O sea que esto, como pone aquí, continuará, porque esto es la de medicamentos que están sacando y que van a sacar cada año que hagas una conferencia de estas, tienes que añadir algún medicamento nuevo, ¿vale? Algo que nos parece interesantísimo es la posibilidad de prevención. Y ahí tenéis una frase que me encanta, es conocer para prevenir. Es que yo tengo que conocer qué es la enfermedad y qué no es la enfermedad. ¿A cuántos os ocurre cerrar la llave del portal o de casa, llamar al ascensor y cuando llegas abajo, uy, ¿habré cerrado con llave? Me han robado el coche. ¿Cómo que te han robado el coche? Sí, estoy en el Corte Inglés, he aparcado el coche
y no sé dónde está. Y he bajado y ando como un tonto dándole a la llave para que se me encienda la luz y no se enciende ninguna luz. ¿Tú te has fijado que hay 3 parking en el Corte Inglés o en el Carrefour? Hay uno verde, uno rojo y uno amarillo, y que delante de tu coche hay un numerito que pone 142, y cada 142 es en la planta 1, y el 242 es en la planta 2, y el 342 en la 3. ¿Nos hemos fijado? No, porque vamos como motos. Uy, tengo que comprar algo para la comida, para los niños, tengo que recoger a los niños, mi marido, como no llegue a casa y esté la comida, me va a montar un pollo. Estrés. ¿Te han robado el coche? No, falta de atención. Falta de atención. ¿Cómo se llama este hombre? Sí, hombre, jolines, sale en Telecinco, en una serie de... Sí, hombre, que tienen un bar y su hermano se llama Santi en el bar. Y tienen un amigo que se llama Fiti. Y él está casado, está liado con una tía que es actriz. Y hace poco salió en un anuncio en televisión tirándose de un barco que anunciando la leche Puleva. Pero ¿cómo se llama? Es que no me sale, que lo tengo en la punta de la lengua. Me callo 10 minutos y estoy en una conversación haciendo cualquier cosa y de repente, Antonio Resines. Y me viene el nombre de lo que quería, pero no me viene cuando lo tengo que decir. A un enfermo de Alzheimer el nombre no le viene. A mí me viene porque eso es un fallo un olvido cotidiano, un fallo de memoria cotidiano. Entonces hay que aprender a diferenciar mucho porque la gente se acongoja. ¿Vale? ¿Todo este fallo de memoria es Alzheimer? No. No es fallo de memoria, es fallo de atención. Entonces tengo que aprender a saber las señales de alarma, ¿vale? Y como siempre, los primeros que van a advertir esas señales de alarma son los familiares, ¿vale? El que más sabe de esto es el familiar y el que dice, mira, mi madre, hoy comentaba yo a esta gente de Extremadura, en Gijón, de donde yo soy, un hombre que era director del centro asturiano de allí de Gijón, ¿vale? Centro asturiano de La Habana, tal, bueno, ese hombre le detecta la enfermedad porque le cobraban los proveedores 2 y 3 veces al mes. Y el gerente, el administrador, le decía, perdona, si aquí, ¿cuánta gente habrá venido a tomarse una Coca-Cola o una cerveza? ¿200 en el mes? ¿Cómo pudo haber gastado 50 cajas de Coca-Cola o 200 cajas de cerveza? Imposible, si es que están ahí todavía. ¿Y por qué tengo una reserva de Coca-Cola o de otro refresco? Porque tenemos, claro, se van dando cuenta de que hay facturas, empiezan a mirar, también la gente es muy mala, ¿vale? Y este hombre pagaba y no sabía que había pagado. Y al final acababa teniendo un problema de memoria, ¿no? Entonces, al final, veis aquí, siempre, para que tú poder hablar de esto, siempre tiene que ser una pérdida respecto al nivel de funcionamiento previo del sujeto. Yo por eso digo, un niño con síndrome Down ha desarrollado el 100% de sus capacidades. No puede. Ha desarrollado el 100% de lo que lo permite su limitación de patología, pero el 100% de su capacidad no. Pero una persona que ha tenido sus estudios, ¿vale? Que luego veremos cómo la reserva cognitiva ayuda al deterioro cognitivo y tal, pero una persona que se ha desarrollado bien en su mundo, de repente empieza a cometer fallos. ¿Es normal que un carpintero no sepa usar un martillo? ¿Es normal que una persona que toda su vida ha cosido no sepa enhebrar una aguja o no sepa hacer un punto cuando se ha dedicado a eso? No es normal, ¿vale? Ahí tenéis en el plan de Alzheimer del año 2022, ha habido una serie de señales de alarma, ¿vale? Que interesan mucho, porque interesa mucho que la gente las conozca, ¿vale? Para saber qué es Alzheimer y qué no es Alzheimer, ¿vale? Empezar a ponerse ropa de invierno en verano, ¿vale? Tener comportamientos extraños y siempre buscan, hay un vídeo, si queréis verlo, lo podéis ver en Espacio Alzheimer Andalucía. Hemos hecho 15 microespacios que van desde qué es Alzheimer a qué no es Alzheimer a la fase final de la enfermedad, y también viene, bueno, pues consejos jurídicos, etcétera, etcétera, de estimulación, ¿vale? Cuando tú ves ese vídeo ves una mujer joven con su marido que le echa manzana a las lentejas. ¿Alguien echa manzana a las lentejas? No. Si lo echáis, que tenéis Alzheimer, ¿eh? No es normal, no es normal. Y el marido le dice, Marí, ¿esto es manzana? Chiquillo, ¿cómo le voy a echar manzana a las lentejas? ¿Tú eres tonto? Dice, no, es que esto es manzana, es que me sabe a manzana. Bueno, claro, si tú no me dejases la manzana al lado de la patata,
Y luego cuando viene la mujer a la cocina y ve que ha cortado la manzana, claro, se queda pensando y dice, uy, ¿qué me está pasando? Y esa mujer es la que lleva los casos prácticos, es profesora, y le habla a la médica de atención primaria. Mire usted, es que yo ya no me acuerdo de los nombres de los niños. Claro, como ahora ponen nombres tan raros de series de Juego de Tronos y de no sé qué, pues tú lo dices tú. Mira, la verdad que la mujer está diciendo algo que es verdad, ¿no? Pero es normal que una profesora toda su vida, sabiendo nombres y nombres y nombres, que vosotros seguro que veis a profesores vuestros y se acuerdan de ti, y se acuerdan hasta de cómo te llamas. Yo soy de Gijón, y me encontré en Medina Sidonia a un profesor mío de historia, Tomás Ferreiro, y me vio, entramos a una iglesia para ver un poco los santos y tal, y me vio y dice, tú eres Roberto Suárez, ¿no? Dije yo, ¿y usted Tomás Ferreiro? Dice, ¿qué haces aquí? Dije, porque llevo viviendo en Cádiz pues desde hace más de casi 30 años. Dice, mira, pues yo he venido porque tenemos una casa aquí en Medina y tal, o sea que una persona, entre comillas, normal, no tiene esos errores. Bueno, pues ahí os viene, si queréis consultar esto, las señales de alarma, en el plan integral de Alzheimer de Andalucía y otras demencias, viene esto, ¿no? ¿Vale? Y luego tenéis algo importantísimo, que es lo que hablábamos, se puede prevenir, ¿vale? La revista Lancet es una de las revistas más prestigiosas que podemos consultar a nivel técnico, a nivel científico. Pues la Comisión Lancet en el año 2020 descubre que hay 12 factores de riesgo que pueden reducir un 40% la demencia. Factores modificables del deterioro cognitivo, ¿vale? Como veis ahí, pueden reducir en un 40% las demencias en el mundo. Antes decía Juan Carlos, en España 800.000. No. En España puede que haya más de 3 millones. ¿Por qué? Porque esa gente que ya está desarrollando la demencia y todavía no tiene síntomas, no lo sabe. Y ya se están trabajando técnicas para que se sepa y cogerlo con 20, 25 años antes de que aparezca el problema de memoria. Con lo cual tengo muchos años, yo pongo de ejemplo siempre, ¿no? El curry previene el Alzheimer. En la India hay poco Alzheimer. Primero, mueren primero, y segundo, el curry lo llevan metido dentro. No vale que salgáis ahora a la tienda, voy a comprar curry, voy a poner a tomar curry con 80 años. No vale, no vale. Pero sí hay una serie de factores que me van a ayudar a tener un estilo de vida saludable que va a prevenir ese deterioro cognitivo. Pero es que resulta que en el año 2000, ahora mismo, en el 2024, ha sacado 14 factores de prevención y que en breve van a ser 16 factores de prevención. En breve, ya lo van a publicar ya, si no lo han publicado ya. No lo he mirado, si os digo la verdad, ¿vale? Con evidencia científica. Esta gente se dedican a coger los estudios que hay para decir, cuidado, la soledad no deseada provoca deterioro cognitivo. Y no se limitan a decirlo, sino que cogen todos los estudios con una base científica y con evidencia y acaban haciendo un compendio de todos ellos y dicen, puedo decir y digo que el deterioro cognitivo tiene mucho que ver con la soledad no deseada. Puedo decir que tener hipertensión, es decir, no es que te lo está diciendo el médico, te lo está diciendo la evidencia, ¿vale? Y esto sale en la Comisión Lancet. Hay una serie de factores que no podemos tocar, ¿vale? Como sería la edad avanzada y el sexo. El sexo, no hacer sexo, sino el sexo masculino o femenino. Hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? ¿Sois malas? Alguna. Igual que los hombres. No, porque vivís más que los hombres. Mucho más que los hombres. Si no recuerdo mal, los hombres creo que hay una media de 70 y pocos años, ¿no? 78, ¿no? Ahora mismo 79, ¿no? Y la mujer 80 y algo. Si a mayor edad, mayor probabilidad de tener demencia, tipo Alzheimer. Si hay más mujeres que hombres vivas, pues más mujeres que van a tener Alzheimer. También se hablaba en su momento de los estrógenos, ¿no? La menopausia y tal. Se llegó a tratar como prevención, dar estrógenos y tal. Yo se ha visto que no, que al final es una cosa natural, es un ciclo natural, ¿vale? Y la genética. Tener la POE4 es un factor de riesgo, pero cuidado, yo puedo hacerme un análisis de sangre, un pinchacito y me puede decir el investigador, tienes el gen de la polipoproteína E4 activado. Dije, vale, ¿eso qué quiere decir? ¿Que voy a tener Alzheimer? No, que lo tienes activado. Todos tenemos células cancerígenas,
Unos tendrán cáncer y otros no. Pues esto es 3/4 de lo mismo. Tener genética, antecedentes genéticos en tu casa, tener Alzheimer en tu casa, es un factor de riesgo, se puede multiplicar por 4, ¿vale? Se ha descubierto ahora, después de muchos años. Yo recuerdo que cuando yo era joven, en paz descanse, leía un artículo que era En busca del gen perdido, ¿vale? Que esto era una población de Tasmania, por ahí adelante, perdidos y tal. Decías tú, mira, esto me recordaba siempre el demonio de Tasmania y tal, ¿no? Una población que todos morían con Alzheimer jóvenes, y era genético. Todos pasaban de una familia a otra. Se ha descubierto hace nada, en el Hospital Sant Pau de Barcelona, por qué se producía esa alteración genética. Y era porque tenían doble apolipoproteína en una serie de genes. Tenía una explicación, pero de aquella no se sabía. Yo lo tengo en casa todavía guardado, en el Natural Geographic, En busca del gen perdido. Pues el gen perdido ha aparecido a los años, porque todo esto es investigación, trabajar, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también, la pregunta típica, ¿es hereditaria? No. No. Un 1%, vamos a atrevernos a decir, un 5% del Alzheimer es hereditario, pero genético sí. Hay muchos factores, hay muchos genes que influyen en esta enfermedad. Pero hereditario, para que sea hereditario, ellos 4 pueden ser familia, ella lo tiene, ella no lo tiene y él lo tiene. Ya con que uno no lo tenga, ya ha roto la cadena. Pero los genes están ahí. Y tener esa polipoproteína. El otro día, no sé si José Luis lo comentará, una persona que conocemos muy cercana, se ha hecho su APOE y tal, es APOE positivo, y le han diagnosticado de Alzheimer. No tiene Alzheimer. Le han diagnosticado porque como tenía el APOE 4 alterado y tenía una pequeña insuficiencia de consumo de glucosa en una parte frontal del cerebro, le dijeron, esto es un Alzheimer. No, no es un Alzheimer. No es un Alzheimer. No hay ningún criterio por tener el APOE 4, no puedo diagnosticar el Alzheimer, ¿vale? Enfermedades cardiovasculares, lo veis ahí, diabetes, hipertensión, colesterol, todo sin tratamiento, ¿vale? Todo sin tratamiento. Si tiene tratamiento, a ver, no te está afectando tanto a tu cerebro, si mantiene los niveles normales, no está afectando, ¿vale? El estilo de vida y factores medioambientales, ¿veis lo que tenéis ahí? La obesidad, el abuso del alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, la escasa interacción y actividad social, la contaminación ambiental, el insomnio, la pérdida de visión y de audición no tratada. Yo recuerdo hace muchos años, Juan Carlos me invitó a un congreso de geriatría, y de aquí, ¿no? Y yo hablaba de las posibilidades de estimulación y tal, y me acuerdo que una conferencia magistral que nos dio un hombre, no sé si Javier estarías también, de alimentación, la dieta mediterránea, y luego dieron del vino. Y este hombre decía, para los hombres, 4 copitas de vino de Jerez son buenas, para las mujeres 2, porque toleran menos el alcohol. ¿Pero por qué es bueno? Porque la uva de Jerez, en el vino de Jerez, se machaca todo el racimo y tiene el resveratrol que usáis en las cremas de belleza, un antioxidante y demás, pues esto lo lleva el vino de Jerez. Y recuerdo que en el cóctel que nos dieron, todos estábamos con la copita de vino de Jerez, aunque no lo hayas tomado en tu vida, ¿vale? Y todos estamos ahí, ¿no? Luego ya hablando, dice, cuidado, 4 copas ya es demasiado, ya es pasarse, ya 1, 2, vale. Pero bueno, de aquella, este hombre dijo 4. Yo lo tomo al pie de la letra, por ese caso. y un artículo que yo leí hace muchos años, el vino mejora el Alzheimer. Decía tú, oye, ¿por qué? Los taninos que tiene el vino y tal. Claro. El problema era el estilo de vida del que se podía permitir el lujo de tomarse un Vega Sicilia único todos los días. El estilo de vida de esa persona, la alimentación que tiene, no va a ser la misma que el que se toma un Don Simón, porque el Don Simón no es vino. Entonces, al final, el problema no era el vino, el problema era el estilo de vida. Luego os diré que el código postal influye mucho en la demencia. El código genético tiene su influencia, pero el postal tiene muchísima influencia, porque en una barriada que no hay estudios, no hay formación, no hay tal, pues al final acaba teniendo esa situación, ¿vale? El insomnio es lo mismo. Se dice que por la noche es cuando se libera la proteína beta-amiloide, si duermes más de 6 horas. Ahora uno se acongojará y dirá, uy, yo duermo 4 o 5 horas. Bueno,
pero es que por la noche es cuando tu cerebro limpia ese beta-amiloide. Si no lo limpia, lo vas dejando ahí. Y si se va acumulando, pues con una mala dieta, con mucho consumo de alcohol, con un sedentarismo, pues al final acabas teniendo un cerebro lleno de amiloide que no mata, pero provoca que al final todo eso se pueda fosforolizar la proteína tau y se convierta en algo que ya no tiene remedio, ¿no? Las lesiones cerebrales lo mismo, ¿vale? No todas, evidentemente, tal, pero bueno, también influyen, ¿vale? Y el bajo nivel educativo. El bajo nivel educativo, eso está claro. Cuanta más reserva cognitiva tienes, yo siempre recomiendo el mismo libro, 678 monjas y un científico, el doctor Snowden, el estudio de las monjas. Cómo, evaluando a la gente, a las monjas y tal, decía, para que donasen el cerebro, cómo en vida, en el convento, le mandaban a hacer una redacción de su vida. Y cómo cuando mueren, le hacen la autopsia cerebral, ven que personas que en vida no habían desarrollado Alzheimer, tenían el cerebro afectado. Dices, es un Alzheimer clarísimo, a nivel cerebral. Pues no lo habían desarrollado, porque tenían reserva cognitiva. Y al revés, como gente que en vida tenían ya síntomas de la enfermedad, veías unos cerebros que decías tú, claro, es que es normal que tenga esta enfermedad como ha tenido, ¿no? Entonces, la reserva cognitiva siempre se habla de ella, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenéis lo que propone la Comisión Lancet, es intervenciones, si os dais cuenta, es todo lo que hemos visto ahora, lo que provocan son, lo que ellos promulgan son intervenciones orientadas a prevenir esos fallos. A que tengas una buena dieta, a que no tengas sedentarismo, a que tengas actividad social, a manejar la hipertensión, la hipoacusia, la pérdida de visión, ¿vale? Algo que conocíamos todos, ¿vale? La famosa dieta mediterránea la conocemos todos, pero es que ahora mismo hay evidencias científicas de que eso funciona, ¿ok? Y si queréis mirarlo con tranquilidad, ahí no lo veis porque yo tampoco lo veo, es un caminito, ¿no? Como cada uno de ellos tiene un porcentaje de influencia en esto, ¿no? Y si se suma al final, pues acabas teniendo ese 40% que se habla de que puede disminuir con los factores de riesgo, ¿no? Y en muchas ocasiones nosotros podemos hacer mucho por ello, que es lo que tenéis ahí, rellenar el reservorio cognitivo, ¿vale? Bueno, la reserva cognitiva, esto es aquí, lo que veis, a mayor reserva cognitiva, más cantidad de daño cerebral o más control del daño cerebral que puede provocar un ictus o en este caso una demencia, etcétera, 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 ¿vale? Y nosotros nos basamos en dos estudios, ¿vale? Uno en el que ha participado la Junta de Andalucía del año 2020, en el que te dice que el entrenamiento cognitivo es efectivo en personas leves e incluso moderadas. Y la Cochrane, que también es otro, igual que el Lancet, es algo que dices tú, coño, cualquiera que quiera publicar algo tiene que consultar la Lancet o la Cochrane, dice lo mismo, con lo cual nosotros desde la Confederación, para todas las 124 AFAS de Andalucía, hemos hecho un protocolo de terapia no farmacológica. ¿Cómo hay que hacer la terapia no farmacológica? No vale descargarse de internet. Antes me preguntaba Juan Carlos, tú me contaste una cosa un día de que tenías una charla y te sentaste, y yo, claro, yo tenía una charla de terapia cognitiva, de estimulación cognitiva en el Congreso de Málaga de Alzheimer, a nivel nacional y Congreso Iberoamericano. Y yo me estaba en la sala principal y tal, y empiezo a hablar, vamos a hablar de la estimulación cognitiva, venga, coger el móvil, venga, buscar estimulación cognitiva en el móvil. Y en 0,64 segundos había 328.000 entradas de materiales de estimulación cognitiva. Y al rato dije, buscar talleres de estimulación para enfermos de Alzheimer. 0,50 segundos, 100 y pico mil entradas. Me senté. Y me dice la chica, dice, perdone, que tiene 45 minutos. Me dije, ¿que queréis que de verdad hablemos de estimulación cognitiva? Entonces me levanto y vamos a explicar los pasos del protocolo, ¿no? Y esto ha sido a colación porque con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de la Junta de Andalucía, hemos desarrollado el primer protocolo mundial para acreditar a las asociaciones en terapias de estimulación cognitiva, en terapia no farmacológica. Tienen que cumplir una serie de 14 estándares que tienen que cumplir para que todos los que estén recibiendo estimulación cognitiva la reciban por igual y que pueda ser replicable en cualquier sitio. Evaluaciones, yo no digo el test que tienen que utilizar, ni mucho menos, ¿vale? Ni el modelo que Roberto dice, ni mucho menos.
pero sí que se sigan una serie de pasos y que todos los familiares reciban la misma atención y la persona afectada que reciba también la misma atención. En el diagnóstico también hemos avanzado, para ir ya terminando, ¿vale? El problema de esto es que los más antiguos nos dicen que se basan en un criterio médico, en unos criterios, como tenéis ahí, nombres, ¿vale? La DSM-4, la DSM-5, NICS-ADRA, la Sociedad Española de Neurología, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario hacer una prueba complementaria. Y alguna vez, creo que aquí en la sala había alguna neuropsicóloga, no sé quién es, ni se atreve a levantar la mano, pero bueno, perfecto, no pasa nada, no hay ningún problema. A veces se pueden complementar con esas pruebas neuropsicológicas, ¿vale? Pero es que resulta que en el SAS no hay neuropsicólogos contratados. Y cuando tú hablas con los neurólogos, dices, que me gustaría, que noto, cuando se ha ido Rafa y la compañera del Puerta del Mar, que notamos la historia, porque ahora tenemos que hacer la evaluación nosotros y no tenemos tiempo para hacerla. Con lo cual, muchas veces no le pasamos una evaluación en profundidad. Y en esta enfermedad hay que profundizar mucho en la evaluación, ¿vale? El diagnóstico suele ser en fase tardía, cuando ya lo que tenéis ahí, la tríada esta, agnosia, problemas de reconocimiento, apraxia, problemas en los movimientos. A lo mejor tú le dices a una persona, hazme la señal de la cruz, no te la hace. Imítame este gesto, no te lo imita. Pasa por delante de la iglesia que está aquí y lo hace. Eso es una apraxia, ¿vale? Y la afasia, que es el problema del lenguaje. Ya cuando te diagnosticas aquí, ya llego muy tarde. Ya mi cerebro lleva muchos años. Esos criterios no permiten ese diagnóstico precoz, ¿vale? Se han ido haciendo nuevos criterios, ¿vale? Como veis ahí, nuevos criterios. Se han utilizado mucho para investigación, pero ya se empiezan a utilizar en la clínica, ¿vale? Ahí veis que hay ya una alteración de memoria episódica, ya hay a nivel un marcador biológico anormal, ¿vale? En las pruebas de neuroimagen ya ves atrofia en el lóbulo temporal y parietal del cerebro, ya ves que hay pérdida en el volumen del hipocampo, hay una serie de marcadores anormales en el líquido cefalorraquídeo, etcétera, 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 ¿vale? Esto es lo que se pensaba antiguamente. Envejecemos y tenemos demencia. Mi abuelo con 92 años me hizo los planos para hacerme un chalet en Chiclana. Los llevé al Ayuntamiento de San Fernando, al chico que lleva ese tema, al arquitecto y tal, y me dice, ¿quién te ha hecho esto, Roberto? Y yo, mi abuelo. Dice, pero esto está hecho con hormigón armado, ¿no? Se ha hecho los cálculos de hormigón y tal. Y dice, sí. Es que él como trabajaba él antiguamente, claro. Dice que no se ha equivocado ni un pelo. Dije, ya. O sea, que la gente no envejecía y tenía demencia, ¿no? Había algo en el medio. En el año 99, un tal Petersen dice, cuidado, envejecemos, hay un deterioro cognitivo leve, que ya puede ser significativo o no, y una demencia. Pero ya, como somos así de chulos en este mundo científico, ya decimos, cuidado, es que resulta que ahora entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo leve hay una entidad. Y entre el deterioro cognitivo leve y la demencia hay otra entidad más. Con lo cual, la escalera a la demencia ahora mismo es así. Hay un envejecimiento normal o general, eso de normal no se debe decir. Hay un deterioro cognitivo subjetivo, es decir, yo creo que tengo más fallos de memoria de los que realmente tengo, y cuando te evalúo yo no veo ningún fallo de memoria, pero tú crees que estás mal. Eso nos pasa cuando vamos cogiendo edad. Yo tenía una memoria buenísima, pero ahora ya no la tengo. Bueno, déjame que te evalúe. Perfecto. Y cuando te aplico la corrección por edad y por escolaridad, más que perfecto. O sea, superas la puntuación del test, ¿vale? Luego sería el deterioro cognitivo leve, en la que ya hay una alteración, ¿vale? No tiene por qué haber fallo de memoria tan claro, pero ya hay algún problema de que no rindes bien. Luego estaría el Alzheimer prodrómico, que es, ya tengo Alzheimer, pero en esos criterios antiguos no te lo podía diagnosticar, y acabaríamos teniendo una demencia, ¿vale? Aquí veis la diferencia que nosotros planteamos entre diagnóstico precoz y diagnóstico temprano. El diagnóstico precoz sería en esa fase en la que no aparecen síntomas, ¿vale? Que sería ideal poder tener pruebas que hubiesen de diagnóstico precoz. Lo que estamos haciendo ahora mismo es diagnóstico temprano, que es ante la aparición de los primeros síntomas, diagnosticar. Pero el diagnóstico usual suele ser cuando ya la enfermedad está instaurada, ¿vale? Y ahí lo tenéis.
en el Faro de Vigo sacaron una noticia, que es esto que veis ahí. Cómo se va acumulando, no se ve a lo mejor la letra chiquitita, ¿no? Pero cómo se va acumulando en esta primera raya azul, cómo se acumula la proteína beta-amiloide, cómo empieza a haber problemas en las neuronas, cómo se acumula la proteína tau, cómo empieza a aparecer, cómo cambia el volumen cerebral, cómo empiezan los fallos de memoria y a partir de ahí la demencia. Fijaros, esto ocurre 20-25 años antes. ¿Veis la circunferencia gorda que hemos puesto ahí? Si yo actúo ahí, puede que haga algo, pero si actúo aquí arriba, que es cuando ya veis que hay muy poquito, ¿cuánto cúmulo beta-amiloide hay aquí? Muy poco. Fijaros que llega arriba y va muy despacito. ¿Cuánta proteína tau hay ahí? Muy poca. ¿Cuánto volumen del cerebro? Muy poco. Es decir, llego tarde, ¿no? Y por eso se ha relacionado esto con esta diapositiva que veis aquí. Se ha relacionado con la prevención, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Esto sería diagnóstico, como veis, lo primero sería diagnóstico precoz, antes de que haya síntomas, y lo otro ya sería el diagnóstico temprano. Y se puede utilizar prevención. ¿Para qué nos ponen una vacuna? Para evitar que cojamos una gripe, ¿no? Eso es prevención primaria. Si yo hago desde ya estimulación cognitiva, pues estoy potenciando mi reserva cerebral, ¿vale? En el diagnóstico por imagen ha evolucionado muchísimo, ¿vale? No voy a entrar en este tema porque no nos interesa, pero veis cómo ha cambiado del famoso PIP inicial que yo os decía, que era la inyección para poder ver la placa amiloide. Ahora ya veis nombres ahí: florbetapen, flutametamol, florbetapil, la madre que lo parió, todo lo que queráis, y además ahora están sacando ya ligandos para ver también la proteína tau, ¿vale? Y ahora mismo hay nuevos biomarcadores. Ahí tenéis a la doctora Eva Cuartero, directora del Plan Andaluz de Alzheimer, que lleva una investigación en todos los hospitales de Andalucía. Se pueden hacer pruebas de líquido cefalorraquídeo, punciones lumbares de líquido cefalorraquídeo. ¿Quién se la quiere hacer? Es un poco aversivo. Un poquito, tiene un dolor, tiene cierto riesgo, pero se utiliza para esos casos dudosos y no sé si será Alzheimer, si será otra cosa. Bueno, pues se puede utilizar un marcador de ese tipo, ¿no? Y la persona que va a venir a veros el próximo día, José Luis Cantero, está trabajando algo para mí innovador, con fluidos cerebrales, sangre y saliva, con una punción para sacar sangre y un poquito de saliva, veo si tu cerebro tiene beta-amiloide, porque está consiguiendo aislar el beta-amiloide cerebral de la zona occipital, que es donde más hay de saliva y demás, y lo está aislando y ahí está analizando con resonancias, con evaluación neuropsicológica, con PET de sangre, de azúcar, con SPET de oxígeno, lo analiza todo para que haya una correlación, ¿no? Si esto se consiguiese y un centro de salud pudiese hacer esta técnica, que no sería costosa, tendría que tener una maquinita para analizarlo y tal, estaríamos detectando con muchos años de antelación. Éticamente tiene su historia, ¿eh? ¿Cómo te digo yo a ti que tú con 50 años vas a tener una demencia dentro de 15 años o de 20 años? Vamos, tienes tiempo a empezar a hacer una vida diferente a la que haces, ¿eh? Y tienes tiempo a empezar a cambiar el curso, pero tiene su condicionante ético. Yo lo hablo con José Luis muchas veces y tal, y dice, sí, Roberto, pero la investigación va para adelante, tío. Esto cada día va saliendo más, ¿no? Ahí tenéis lo que, no sé si a lo mejor él también te pone esta diapositiva, ¿vale? Pero veis en esa primera fase muy leve, que no hay síntomas, como el cerebro acumula beta-amiloide y no tiene más. No tiene más, no hay fallos, no hay deterioro cognitivo, no hay ningún fallo. Pero luego, cuando ya en la otra fase, ¿vale? En esa fase prodrómica, veis que el cerebro va acumulando también beta-amiloide, el primer cerebro, veis el segundo cerebro, que ya hay neurodegeneración, y ahí ya hay proteína tau, ya empiezan a morir las neuronas, y ahí ya tengo síntomas. Si ya me diagnostican ahí, ya no tengo nada que hacer, ¿eh? Ya no puedo hacer, puedo hacer cosas, pero la evolución de la enfermedad va a seguir hacia adelante, ¿vale? Y en la otra fase de abajo, veis que hay más beta-amiloide,
más neurodegeneración y más deterioro cognitivo. Con lo cual, la respuesta, no sé si os suena el doctor Cacabelos, a lo mejor a la gente que estamos en este mundo sí, ¿no? Hace años se lo criticaban mucho y tal, porque bueno, que si la parte genética, que si esto, hay que hacerse una prueba de la POE, digo, y si me cae una maceta en la calle luego, ¿para qué quiero vivir agobiado pensando que voy a tener? Y luego también, a ver, se habla de que era un sacadero de dinero. No, tienes que decirlo a tu madre, a tu tía, a tu hermana, y al final te gastabas 400.000 pesetas de aquella en que te hiciesen un análisis genético. Bueno, pero este hombre ha sacado un artículo hace un mes en el que dice que la enfermedad de Alzheimer se le vencerá atajándola antes de que las neuronas se mueran, no después de que empiecen a tener síntomas. Es decir, si yo consigo trabajar las neuronas antes de que empiece el fallo de memoria, que suele ser lo característico en Alzheimer, es cuando puedo empezar a hacer un tratamiento, ¿vale? Y en el diagnóstico, veis, aquí hay mucho, ¿vale? Un test, un marcador de test de sangre, una evidencia en humanos de marcadores, de mecanismos por los que funciona, al revés también, como algunas cosas previenen que tengas Alzheimer, ¿vale? Una prueba de habla en 1 minuto, le mandas a un laboratorio 1 minuto hablando, lo analizan por la inteligencia artificial, crean un algoritmo y te dice, por lo que hemos estado viendo de mucha gente, esta falta de fluidez que tienes en el lenguaje, esta forma que tienes de hablar y tal, puede ser predictora de un posible deterioro cognitivo en un futuro. Esto existe ya en la actualidad, esto ya se puede hacer, ¿vale? Y como veis aquí, miles de cosas, ¿vale? Hay diferentes tipos de Alzheimer. Antes era el Alzheimer único, ahora ya se habla de que lo raro es encontrar un Alzheimer de verdad. Y hay diferentes tipos de Alzheimer, cómo se describe un nuevo gen de demencia que se podía confundir en las personas mayores con Alzheimer y se ven que era una cosa genética, ¿vale? Desde el punto de vista genético, pues veis que hay miles de genes que afectan a la enfermedad, y ahí veis que si tienes dos copias de este gen, esto fue lo que descubrió en el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, si tienes dos copias de ese gen, tienes esta enfermedad en busca del gen perdido. Y al revés, descubren una variante genética que protege contra el Alzheimer. O sea que todo es una balanza, ¿vale? Cosas que te dicen que tienes, que puedes llegar a tener Alzheimer, y al final también aparecen cosas que previenen de que tenga la enfermedad, ¿no? Y por último ya, la inteligencia artificial. Nos guste o no nos guste, la inteligencia artificial viene para quedarse. Es que nos guste o no nos guste. Y ya hay muchas cosas de inteligencia artificial en tratamiento, de no farmacológico, y aquí veis la nueva inteligencia artificial de Cambridge, que predice cómo se va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer en ti a través de un algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? Con lo cual veis que que todo esto ha ido cambiando, ¿no? Por acabar, desentrañar los misterios de la enfermedad de Alzheimer. Todavía no lo tenemos desentrañado. Yo creo que hasta que no se sepa la causa y los motivos, vamos a seguir, no te digo dando palos de ciego porque cada vez se va avanzando, pero vamos a seguir investigando y demás. La hipótesis amiloide, de que era la hipótesis que todo el mundo decía que era lo que podía causar la enfermedad, y ya hace poco salió que el científico que lo inventó había hecho un montaje de las fotos, con lo cual eso ya le hizo mucho daño también, ¿vale? Y cada vez se ve que aunque limpies el beta-amiloide con ese medicamento nuevo, la enfermedad sigue su curso, con lo cual habrá que centrarse más en esa proteína tau, a ver qué es lo que ocurre ahí, y también en la inflamación y en los problemas vasculares, ¿ok? La importancia de los estilos de vida. Bien, una frase muy buena: nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde. Si empiezo desde niño, perfecto. Y si puedo empezar ahora, con 60 o 80 años, si tengo 80 años, es raro que tenga Alzheimer luego ya después, pero puede ocurrir, ¿vale? Parece que la edad en ese aspecto, la edad avanzada, es como algo, como tiene mucha prevención, ¿no? Pero también hay gente con 80 años que enferma de Alzheimer, ¿vale? Aquí no se puede decir nunca una frase más alta que otra, ¿no? El diagnóstico precoz, los biomarcadores es cruciales para empezar a trabajar antes del inicio de la enfermedad. No sabemos si la medicación que se está dando ahora
Si se diese antes, ¿funcionaría o no funcionaría? Yo creo que no funcionaría. ¿Por qué? Porque está preparada para darla en esos momentos. Pero es lo que se está investigando y ojito con las infecciones víricas. Este compañero Cantero lo dirá. El herpes, el virus del herpes, que lo tenemos todos desde chiquititos, incluso por el pecho de la madre, ¿vale? Parece que está jugando un papel importantísimo, con lo cual esto es, al final, si os dais cuenta, es un conglomerado de cosas, ¿no? Si fuésemos capaces de prevenir, de aplicar esa prevención primaria, estilos de vida saludables, envejecimiento activo, la reserva cognitiva, conseguiríamos empujar el deterioro cognitivo y, como veis ahí abajo, ese hombre empujando esas rayas, veríamos que ese umbral que se pasa, que ya no hay retorno, lo avanzaríamos más. Si consigo retrasar la aparición de la enfermedad 5 años, pues imaginaros lo que estamos ahorrando, ¿vale? Y al final, la cosa positiva, ¿no? En Estados Unidos, cosa rara, no porque hoy sean las elecciones, pero cosa rara, el enigma del Alzheimer. Nadie sabe por qué el porcentaje de enfermos se desploma. Es decir, el enigma, su incidencia cae un 16% cada 10 años, sin que se sepa por qué. Sin que se sepa por qué. Aumenta, claro que aumenta, pero en algunos sitios estarán empezando a aplicar alguno de esos factores de riesgo modificables. Probablemente. En una sociedad de un estado de bienestar, seguramente eso estará pasando. El código genético tiene mucho peso, pero el código postal también. Depende de dónde vivas, depende la educación, depende de muchas cosas, ¿vale? Y al final, todo lo que hemos dicho parecía negativo, pero no, es positivo, porque ha sido todo evolución, ¿vale? Y al final hay esperanza de futuro. Yo estoy convencido que en poco tiempo va a acabar saliendo algún medicamento, no que cure, yo creo que esto va a tardar mucho en... Yo siempre digo que tengo la suerte de que seguramente me jubilaré tratando personas con Alzheimer todavía. Pero ya estamos viendo cómo gente joven, con las famosas drogas de diseño, acuden a los centros con cerebros tan tocados o peor que un enfermo de Alzheimer. O sea que esto no va a parar. Vamos a descubrir algo para frenar esto, pero van a aparecer otras patologías que vamos a atender. Hoy escuchaba en la radio de que ya se está hablando de que nuestros nietos y bisnietos van a vivir 100 años. Y hablaba un médico, un doctor, decía, no solo 100 años, es que ya se está hablando de que si hay una serie de estilos de vida, pueden llegar a durar 140 años. Les digo, por Dios, 140 años bien, ¿no? Porque a mí no me gustaría vivir 140 años mal, a nadie, yo creo. Vivir por vivir, a nadie, ¿no? Eso era lo que decían los catalanes de meterle años a la vida, ¿no? Una cosa así, ¿no? Tenían un eslogan y tal, ¿no? Bueno, pues al final es eso, ¿vale? Nuestro trabajo, ¿en qué consiste? En ser lo más proactivos posible para que los cuidadores tengan la mejor calidad de vida, porque son los que atienden, por desgracia, en España un 90% de los enfermos de Alzheimer son atendidos en su casa, cuestan unos 32.000 euros al año y tan solo un 10 o un 15% está cubierto por la Seguridad Social. El resto lo tiene que pagar la persona que cuida, ¿vale? Y ese cambio de paradigma que hemos visto aquí en la enfermedad también la tenemos que ver en los cuidadores, ¿vale? Hay que darles formación, pero no vale la formación, hay que darle formación, hay que darle herramientas para saber enfrentarse a la enfermedad, ¿vale? Y hay que empezar a cambiar el estigma del cuidador. No, yo le pido a mi hija que venga para salir 5 minutos a ir a misa, a un cabo de año de un familiar. ¿Cómo? Tú tienes derecho a vivir. ¿Tú vas a la feria de Jerez? No, hombre, ¿cómo voy a ir a la feria y qué van a decir los vecinos si tengo a mi madre con Alzheimer? El vecino que diga misa. El vecino que diga misa. Tú tienes que ir a la feria, tienes que ir a la peluquería, tienes que seguir haciendo tu vida. Porque si no haces eso, al final tú vas a acabar enfermo igual que tu padre o tu madre. Y ya con lo de la soledad no deseada, ¿para qué vamos a contar? Que tengo una experta ahí en soledad no deseada, ¿eh? Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros de cómo ha cambiado todo en los desde 1906 hasta 2024, hasta hoy. Mañana habrá otros cambios, seguro, pero esto evoluciona continuamente. Así que nada, daros las gracias por atender, por escuchar. No se ha dormido nadie, que me he fijado,
es muy importante. Bueno, no sé ahí atrás del todo, que no lo veo, pero no, me dice que no, o sea que bien también, ¿no? ¿Vale? Y era un poquito la idea, ¿vale? Encantado de colaborar con esta institución, y cuando me lo pide un amigo como Juan Carlos, pues, ¿cómo me voy a negar? No puedo negarme, porque él nunca se niega cuando yo le pido que acuda también a algún evento nuestro, ¿no? Así que nada, de verdad, muchas gracias y nada, espero que os haya resultado por lo menos útil y esclarecedor. Muchas gracias, doctor Suárez Canal, por la dota documentada. Yo diría que para los profanos en medicina como soy yo, la he podido seguir desde el principio hasta el final. Y me voy con este mensaje último de esperanza, no solo ya por todas las familias que algún caso tenemos más o menos cercano, sino por uno mismo, ¿no? Así que enhorabuena, y me parece que ha sido un acierto el enfoque y la claridad con la que la has expresado. Yo tenía anotado alguna, pero no voy a decir absolutamente nada porque es un artículo de Roche, que no es ninguna tontería, que quizás conozca, pero que yo creo que después de la claridad con la que se ha expresado, huelga tener que decir nada. Así que muchísimas gracias por la divulgación en esta sede académica de una conferencia tan elocuente y brillante sobre esta enfermedad tan relevante y necesitada del respaldo tanto a nivel internacional como en nuestro país de las autoridades sanitarias. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a la presidenta de la Asociación de Familiares Enfermos Fermen La Merced, el representante de la Real Academia de Medicina de Cádiz, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que nos honran hoy con su presencia. Y les emplazo para el próximo martes, día 12 del presente mes de noviembre, día en el que, haciendo un breve paréntesis del ciclo Medicina y Sociedad, que continuará el martes 19 con el profesor Cantero, y en colaboración con la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, se dictarán dos conferencias. La primera, a cargo de la ilustrísima señora doctora María del Carmen Cózar Navarro, doctora en Historia por la Universidad de Cádiz y académica numeraria de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, bajo el título La organización del negocio colonial en España en el siglo XIX, y la segunda, impartida por el ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz y académico correspondiente de nuestra Real Academia, con el título El papel de la vinatería andaluza en la economía española del siglo XIX. La sesión comenzará a las 18:30 y habrá un pequeño descanso de 10 minutos entre ambas conferencias, siendo, como siempre, libre el acceso hasta completar el aforo. Sin más consideraciones, muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.